que no es necesariamente académico, ya se sabe. En primer lugar, yo agradezco la invitación y quiero señalar lo importante que es juntarse en colectivos a discutir temas, ¿no? No es posible sacar a 100.000 estudiantes a la calle sin que haya 2 o 3 años de muchas discusiones de colectivos que convergen de repente en una voluntad común. El movimiento estudiantil en la calle tiene una larga trayectoria, hasta el movimiento del 2005, pero entre el 2005 y el 2011 pasaron muchas cosas y eso es lo que finalmente va a salir, ¿no es cierto?, a flote, va a ser la visibilidad más pública. Entonces, esta cuestión acá, más en chico, más entre nosotros, más entre pocos, en un colectivo, en otro colectivo, ¿no es cierto?, me parece muy importante. En ese mismo sentido, yo creo que hay que traer acá a todos los profes, ¿no? Yo tengo la suerte, bueno, en realidad quedan pocos marxistas en Chile, entonces cada vez que hay que invitar a un marxista, la probabilidad de que me inviten a mí es real. Pero no, aquí hay que traer a los viejos venidos. A esa gente hay que traer y ponerlo aquí adelante y pedir, ¿qué cree usted de la participación estudiantil? ¿Qué cree usted de la universidad? ¿Sí? Hay que traer al decano, hay que traer al director de escuela, hay que traer, ¿no es cierto?, a los que ofician en todo eso, ¿no es cierto?, a los directores de departamento, cómo se pone ciencias del derecho, cómo se pone derecho penal, ¿no es cierto?, con la accidentalidad, ¿no es cierto?, o con la ley Hinspeter. Estoy invitado de nuevo el próximo miércoles a hablar de la ley Hinspeter acá en este mismo lugar, ¿no es cierto?, ¿qué cree usted, ¿no es cierto?, de la reforma tributaria, qué sé yo? Traer a los viejos a pronunciarse sobre la realidad. Bueno, primero explicarles. Porque sabe que, profesor, usted vive en Chile, entonces queremos invitarlo a hablar de algo sobre Chile. Y bueno, le explica a usted qué es Chile, cómo se dan las cosas en ese país, etc. Yo creo que el problema de la participación estudiantil tiene que ver, ¿no es cierto?, crucialmente con la mercantilización de las universidades públicas. El movimiento estudiantil tiene una retaguardia extremadamente débil, ¿no? Por un lado, hay toda una serie de razones para criticar la mercantilización de la educación superior en general, pero resulta que acá, en casa, ¿no es cierto?, se han introducido métodos mercantiles tremendamente profundos que han diezmado a las universidades públicas, que han contribuido a destruir la vocación pública de las universidades, precisamente de todos los chilenos, ¿no? El aumento de los profesores honorarios, ¿no es cierto?, los fondos concursables al interior de las universidades, que hace que los profes, ¿no es cierto?, trabajen para el fondo, ¿sí? El sistema de bonos, que hace que los profes trabajen para el paper, ¿no?, que le permite, ustedes saben, paguen 500 lucas, 800 lucas por un paper easy, ¿no? Y eso ha distorsionado completamente la lógica de la investigación universitaria. Porque ahora se investiga la cosa, ¿no es cierto?, en la medida en que estoy financiado por un fondo, en la medida en que yo puedo publicar este paper aquí o 2 o 3 veces el mismo paper, ¿no? El debilitamiento de los pregrados. Los pregrados se han escolarizado, se han tendido a reducir, porque el negocito consiste en que la misma universidad le dé posgrado a los estudiantes. Y entonces ahí tienen el modelo mercantil de la Universidad Católica, todos los pregrados reducidos a 4 años, pero en el fondo la movida es que los estudiantes están obligados a estudiar 7 años, porque con el pregrado no consiguen nada, no consiguen ninguna habilitación profesional específica. Y entonces, ojo, porque la escolarización de los pregrados lo que hace, en la práctica, es extender la formación universitaria, ¿no es cierto?, en función de que esos otros 3 años que van a, ¿no es cierto?, ahora a pasar con el título, ¿no es cierto?, de magíster, de doctorado, de postítulo. Ahí no hay federaciones estudiantiles, ¿no es cierto?, ahí no hay huelga, ahí no hay toma, ¿no es cierto?, ahí estamos en otro espacio y entonces la escolarización del pregrado contribuye de alguna manera también a la despolitización de la universidad. Ahora, ¿para qué decir, ¿no es cierto?, argucias mercantiles como las fundaciones que triangulan recursos? En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en la Fundación de Negocios de la Universidad, que se llama de Economía y Negocios, ¿no?, en esta propia, ¿no es cierto?, facultad, es decir, las fundaciones a través de las cuales profesores particulares profitan a través de la universidad, ¿no? Esta triangulación en el fondo en que los profesores consiguen, ¿no es cierto?, proyectos, concursan a proyectos en nombre de la universidad y después los proyectos son asignados a, ¿no es cierto?, fundaciones en que ellos mismos son los propietarios de la plata de la universidad o la plata de esos concursos que pasan por la universidad van a parar a esas fundaciones privadas.
Es decir, la universidad se ha convertido, las universidades públicas, se han convertido en un nicho de negocios, de negocitos, en realidad, porque pensando en los son negocios cagones, ¿no es cierto?, para los profesores. Y entonces eso explica por qué en la universidad pública el salario de los profesores es relativamente bajo. ¿Por qué? Porque aquí hay un nicho para completar salario, ¿no es cierto?, inventando postítulos, inventando posgrados, ¿no es cierto?, en que los profesores ganan en el posgrado el mismo curso que en el pregrado. Como la gran sorpresa del que estudia sociología y después hace el magíster en sociología en su propia escuela. Se encuentra con los mismos profes y con los mismos cursos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque resulta que los posgrados están ocupando en este momento el espacio de completar el sueldo a los profes, junto con los bonos, junto con los fondos concursables, ¿no? Quieren que les diga todas las funciones de la universidad, la extensión convertida en espectáculos, la extensión, ¿no es cierto?, sin ninguna conexión orgánica con la cultura nacional, ¿sí? Como digo, el debilitamiento de la función del posgrado, que deja de ser un posgrado investigativo y empieza a ser un posgrado meramente docente. ¿Por qué? Porque resulta que el fin del posgrado es completar el sueldo al profe, ¿sí? Bueno, frente a esto, yo creo que el movimiento estudiantil tiene otro frente. Uno es la mercantilización de la universidad y del sistema universitario en la universidad privada. Otro es la reforma universitaria pendiente en las universidades públicas. Aquí hay que hacer una reforma universitaria, otra reforma, una nueva reforma, ¿sí? Una reforma en contra de la contrarreforma que han significado estos últimos 30 años. Porque estos últimos 30 años han destruido lo que ocurrió en la reforma universitaria de los años 60. Una reforma que rompa con la lógica feudal, ¿no? Esta lógica en que hay facultades poderosas y hay facultades más pobretonas, ¿no? Una reforma que rompa con estas escalas de sueldos completamente arbitrarias, ¿no es cierto?, en que hay profes que por la misma tarea en una facultad ganan, ¿no es cierto?, el doble de lo que ganan en otra, ¿sí? Una reforma que permita un presupuesto único, la fiscalización central de los recursos de la universidad. Porque aquí, con la lógica de que cada facultad, ¿no es cierto?, vigile su propio presupuesto y tenga autonomía, lo que se ha constituido son verdaderos feudos que manejan, ¿no es cierto?, unidades de negocio más que unidades académicas. Hay que romper la lógica de fondos concursables, de bonos, no de que es preferible subirle al doble el sueldo a todos los profes de la universidad y eliminar todos los bonos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque académicos con jornada permanente pueden pensar en investigaciones, ¿no es cierto?, de mediano y largo plazo. No trabajando, ¿no?, para el paper o para el fondo ocasional, ¿sí? Hay que aumentar la planta de académicos, ¿sí? No es posible que las universidades públicas se hayan acogido a este mismo sistema de precarizar el empleo académico que hace que las universidades privadas tengan esa enorme ganancia, ¿sí? Aquí hay que hacer una reforma universitaria que permita fiscalizar los fondos que se ocupan en la docencia, fiscalizar los posgrados, fiscalizar la investigación. ¿Qué investigación es la que está haciendo usted? Aquí hay que hacer una reforma universitaria que permita ampliar las políticas de extensión, entendiendo la extensión, ¿no es cierto?, como la extensión de lo propio de la universidad hacia el mundo del trabajo, la extensión de la facultad de Derecho hacia los ciudadanos que requieren, ¿no es cierto?, la vigilancia de sus derechos, la extensión de la facultad de Ingeniería hacia los ciudadanos que requieren los servicios de los ingenieros, ¿sí? Y no solo la extensión como el espectáculo que da la facultad de arte haciendo exposiciones o teniendo una orquesta sinfónica, ¿sí? Aquí hay que hacer una reforma universitaria que permita que la universidad se convierta en un espacio de creación y proyección de la cultura nacional, ¿sí? Aquí hay que triplicar la matrícula de la universidad pública. Hay que triplicar. La única manera de que las universidades privadas dejen de ser el negocio que son es que las universidades públicas dejen de ser elitistas. Triplicar la matrícula creando una planta académica estable, ¿sí? Una planta académica además que haga clase. Y no es posible que en la universidad, ¿no es cierto?, y sobre todo en las facultades más tradicionales como esta, haya viejos que no hacen clase, que no hacen investigación, que no van a ningún, ¿no es cierto?, congreso y sin embargo cobran el cheque a fin de mes. Como si aquí fuera un honor ser profesor titular de la Facultad de Derecho, independientemente de lo que uno haga por la universidad, por la docencia, por la investigación, ¿sí? Aquí hay que hacer una reforma universitaria que permita controlar la proliferación de posgrados, que permita fortalecer los pregrados, que permita elevar el nivel académico de los pregrados, que tienen en este momento solo una función profesionalizante, en que los currículums han sido completamente distorsionados hacia los aspectos más profesionalizantes de cada una de las disciplinas.
Ustedes para litigantes pueden estudiar en el Duoc. La gracia de la universidad es que ustedes son licenciados en Derecho. ¿Sí? Y eso mismo se repite en la Facultad de Medicina, donde ya prácticamente nos enseña medicina preventiva, nos enseña medicina paliativa, todo está en concierto centrado en la medicina curativa, que es el negocito. Eso mismo se da en la Facultad de Arquitectura, eso mismo se da en la Facultad de Economía, donde se forman los ingenieros comerciales, ¿no es cierto?, para el neoliberalismo, en vez de formar los administradores públicos, ¿no es cierto?, que pueden enseñarle a los ciudadanos a administrar sus propios asuntos. ¿Sí? Aquí hay que hacer una reforma universitaria que permita, ¿no?, el presionar a la autoridad pública ahora afuera de la universidad para conseguir la autonomía administrativa de la universidad, para conseguir el financiamiento basal y permanente, para distinguir entre el financiamiento basal para mantener la universidad del financiamiento de inversiones que hace falta para triplicar la universidad. Porque aquí no nos pueden vender la pomada de que el financiamiento basal es pagarnos los edificios. No, el Estado tiene que invertir para triplicar las universidades públicas. Independientemente de esa inversión, tiene que mantener un gasto permanente a las universidades como proyecto, a las universidades ahora como inversión de largo plazo en capital humano, por decirlo en los términos de los neoliberales. Pero aquí hay ¿cuál es la traba de esto? ¿Cuál es la traba del frente interno? Mi opinión es que la principal traba de este frente interno son los profesores. Porque la universidad se ha convertido en un negocito para los profesores. Y entonces aquí lo que hay que remover son los intereses de los profesores que profitan de la universidad. Aquí hay que hacer una reforma universitaria, curiosamente, contra los propios profesores que han mercantilizado sus propias universidades. Y para eso, una traba que hay que remover es que los derechos políticos de los profesores no pueden estar ligados a su grado académico. Una cuestión es la jerarquización académica y reconocemos, ¿no es cierto?, que hay doctores, profesores titulares, profesores asistentes, etc. Y otra cosa es la participación política. Y todos somos mayores de 18 años, todos somos ciudadanos de la República, todos entendemos cuál es la función de una universidad pública. Por lo tanto, los derechos políticos de los profesores, independientemente de su jornada, independientemente de su jerarquía académica, deberían ser uniformes. Eso es una manera de democratizar la universidad. El estamento más activo, el estamento más dinámico de la universidad son los estudiantes. ¿Por qué? Porque los profesores en este momento tienen intereses objetivos vinculados a la mercantilización de la universidad. Lo que yo creo es que el desafío de la participación estudiantil es promover una reforma universitaria.